¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo un viejo y avaro personaje de 1843 puede explicar nuestra actual obsesión por la productividad tóxica y la cultura del ajetreo incesante? Bueno, arranquemos directamente con esta exploración. Hoy vamos a diseccionar una de las historias más conocidas del mundo occidental, pero no como un simple cuento tradicional. Vamos a evaluar a su protagonista como si fuera un caso clínico real. Y ojo, porque tiene muchísimo que decirnos sobre nuestro presente. Olvidemos por un instante la típica y entrañable fábula festiva. Lo que realmente tenemos ante nosotros, si lo miramos a través de la lupa de la psicología analítica, es un mapa alucinante y súper detallado para la curación psicológica y sobre todo para la integración de las partes más oscuras de la mente humana. Y esta será nuestra hoja de ruta clínica para hoy. Primero, el espíritu de la época. Segundo, el diagnóstico de Scrooge. Tercero, la intervención. Cuarto, visualizando la cura. Y por último, el gran clímax. ¡Vamos a ello! Número 1. El espíritu de la época. Las fuerzas inconscientes que nos moldean. A ver, para entender realmente a cualquier individuo, primero tenemos que entender su entorno, ¿verdad? El famoso psicoanalista Carl Jung llamaba esto el Zeitgeist, que son básicamente esas fuerzas gigantescas e invisibles que moldean a toda una sociedad. Imaginemos el Londres victoriano de 1843, plena revolución industrial. El capitalismo naciente literalmente devoraba a la humanidad de la clase trabajadora y el dinero se erigía como el único valor real. Ahora, demos un salto a la actualidad. Curiosamente, el conflicto es casi idéntico. Vivimos rodeados de algoritmos de productividad, de una optimización del tiempo implacable y de redes sociales que miden el valor humano puramente en métricas. Así que la mente de Ebenezer Scrooge no es solo un fantasma del pasado, está increíblemente viva en nuestra cultura actual. Pasemos al número 2, el diagnóstico de Scrooge, un paciente en crisis. Aquí vamos a tratar a nuestro protagonista estrictamente como un paciente psiquiátrico que sufre de una disociación severa, diría que casi paralizante. El concepto clave en este punto es lo que Jung llamaba la persona, que viene a ser nuestra máscara social. Para Scrooge, esta máscara no es de cartón, se ha convertido en una armadura de acero absolutamente impenetrable. Es el clásico hombre de negocios despiadado cuyo único mantra vital es que el dinero es la única realidad. Y cuidado, esto es vital. No estamos hablando de simple hipocresía. Es una disociación tan brutal que la máscara ha devorado por completo su verdadero yo. El sujeto, literalmente, ya no sabe quién es cuando no está contando monedas. Y claro, como contrapartida, tenemos la sombra. Podemos imaginar esto como un sótano oscuro dentro de la mente, donde vamos encerrando todo lo que reprimimos. Aquí hay que desmentir un mito importantísimo. La sombra no es algo intrínsecamente malo, para nada. Es sencillamente lo que desconocemos de nosotros mismos, lo que nuestra mente rechaza. En el caso de nuestro paciente, en ese rincón oscuro, están escondidas ni más ni menos que su capacidad de amar, su alegría, sus ganas de jugar y, sorprendentemente, su generosidad innata. Si ponemos esto en perspectiva, el cuadro clínico es cuanto menos alarmante. Hablamos de una escisión gravísima en la mente del paciente. Por un lado tenemos a este tirano aislado y puramente racional, y por el otro a un niño interior herido que pide a gritos volver a conectar con la comunidad. Esta fractura es tan extrema que una recuperación o terapia convencional no serviría absolutamente de nada. Lo que hace falta aquí es una intervención psicológica drástica e inmediata. Y así llegamos a la tercera parte, la intervención. Mecanismos de emergencia del inconsciente. Vamos a ser muy claros con algo. Los famosos fantasmas de la historia no son simples apariciones mágicas, operan como mecanismos autónomos de la propia mente inconsciente. Son como luces rojas de emergencia que intentan forzar una curación antes de que el individuo sufra un colapso total. El primer síntoma llega de la mano de Jacob Marley. A nivel psicológico, Marley actúa como un doppelganger o una sombra precursora que refleja el inevitable destino final. Y hay un detalle espectacular, las cadenas. Cada eslabón representa un complejo psíquico sin resolver, una decisión basada puramente en el miedo. Marley es básicamente la alarma del cuerpo sonando, advirtiendo que hay que dar un volantazo urgente. Después de este aviso tan contundente, el inconsciente despliega un marco estructurado, diseñado a medida para derribar las gruesas defensas del sujeto. Son tres fases muy claras. Primero, el fantasma del pasado, que trae a flote el inconsciente personal y reactiva el ánima. Luego, el fantasma del presente, que muestra el self nutricioso y el eros colectivo. Y por último, el fantasma del futuro, que encarna la sombra última, el tánatos, o en términos más simples, el arquetipo de la muerte.
Detallemos un poco la primera fase. El fantasma del pasado somete al paciente a un proceso que en clínica llamamos anamnesis. Pero no nos engañemos, esto no es sentarse a recordar fechas y datos. Es obligar a la mente a sentir de nuevo esos afectos reprimidos durante la infancia, a tocar esa herida original de abandono. Esto lo vemos muchísimo en la cultura pop, por ejemplo, en la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, donde queda clarísimo que huir de un trauma no lo sana, solamente lo congela en el tiempo. Scrooge necesita volver a sentir, por mucho que duela, para poder curarse. Pasando a la segunda fase, el fantasma del presente le pone por delante toda la riqueza de la conexión humana, usando a la familia de su empleado como espejo. Y vaya si duele. Ver desde la barrera ese calor familiar destroza a Scrooge precisamente porque le recuerda todo lo que él mismo se ha amputado. Esto de necesitar una perspectiva externa es un recurso brutal y súper efectivo, casi idéntico a lo que le salva la vida a George Bailey en la mítica película Qué bello es vivir. Básicamente, el inconsciente nos presta unas gafas nuevas y compensatorias para curar nuestra propia ceguera interna. Y finalmente, llega el fantasma del futuro. Una figura muda. Silencio absoluto. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en psicología sabemos que las imágenes más perturbadoras del inconsciente a menudo no necesitan palabras, simplemente se muestran. Confrontar nuestra propia mortalidad así, de frente y sin distracciones, es quizá lo único verdaderamente capaz de quebrar un ego tan solidificado. De hecho, la psicología contemporánea tiene toda una rama, la teoría de la gestión del terror, que respalda esto al 100%. Hacernos conscientes de la muerte provoca una reorganización radical, casi violenta, de nuestras prioridades vitales. Número 4. Visualizando la cura. El mecanismo de la individuación. Vamos a ver paso a paso cómo se repara exactamente una mente rota siguiendo lo que Jung llamaba el viaje de individuación. Todo empieza en el paso 1, con esa persona rígida y aislada. Luego el paso 2 rompe el hielo al obligarnos a afrontar la herida del pasado. En el paso 3 se reactiva la empatía, despertando por fin la función del sentimiento. El paso 4 es ese choque inevitable y doloroso con la muerte que hace colapsar el viejo ego. Y todo esto nos lleva al paso 5, el renacimiento. Y fijémonos en esto, el objetivo final no es alcanzar la perfección absoluta, sino lograr una mente completa y equilibrada. Llegamos a la última parte. Número 5. El clímax. La ruptura estructural de la psique. Este es el momento exacto en el que todo estalla. Es un instante sísmico donde la mente cruje, y aquí entra en juego un concepto psicoanalítico que es una absoluta maravilla, la enantiodromía. Suena complicado, pero la idea es fascinante. Postula que cuando llevamos una actitud consciente hasta el extremo más insoportable, nuestro inconsciente se revela. ¿Cómo? Generando automáticamente su opuesto exacto para evitar la destrucción total. Es decir, la rigidez más absoluta colapsa y de golpe da paso a una apertura radical. El cambio es verdaderamente asombroso. Por un lado teníamos el punto de partida del paciente, una avaricia implacable y una misantropía brutal. Y por el otro vemos el resultado tras esta enantiodromía, una generosidad desbordante y una capacidad inmensa para el amor activo. Y este es el gran qué de toda la cuestión. La mejoría de Scrooge no es que de repente se haya vuelto buena persona por un simple cambio de opinión, para nada. Lo que ha ocurrido es una transformación estructural y profunda de toda su arquitectura psicológica. Si comparamos este nivel de curación con otras figuras que todos conocemos, el contraste es enorme. Pensemos, por ejemplo, en Walter White, de la serie Breaking Bad. Walter es literalmente devorado por su sombra. Se identifica tanto con su lado oscuro que llega a sentenciar «Yo soy Heisenberg». Es una posesión psíquica total. Scrooge hace exactamente lo contrario. Nos da una lección magistral de salud mental. Al enfrentarse a su lápida abandonada, retira sus proyecciones y confiesa. Ese hombre muerto soy yo. Asume la responsabilidad de su sombra, sí, pero sin dejar que ésta lo consuma. Todo esto nos lleva a una cita superpoderosa de Carl Jung que lo resume a la perfección. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Nuestro paciente curado no se deshizo mágicamente de su oscuridad, la miró de frente y justo al hacerlo recuperó el control de su propia humanidad. Y claro, después de analizar el peso de estas dinámicas mentales en pleno siglo XIX, es casi inevitable mirar hacia nuestro propio día a día. Viviendo inmersos en esta incansable cultura del rendimiento actual, la pregunta queda en el aire. ¿Qué eslabones y cadenas estamos forjando en silencio hoy en día de los que todavía no nos hemos dado cuenta?